Ya está con nosotros nuestro primer invitado, se trata del doctor Nicolás Escándar. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Doctor, desde el ámbito laboral y desde el hecho de litigar diariamente, ¿cómo toma esta medida que ha dispuesto la justicia a nivel nacional, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que Salta ya está implementando el sistema acusatorio en lo que son las causas penales? Es un cambio muy positivo porque la verdad que es un cambio al que el sistema federal está llegando tarde. El sistema federal estaba muy atrasado en cuanto a las provincias que ya habían avanzado hace mucho tiempo hacia sistemas acusatorios adversariales, donde lo más importante es que, además del rol protagonista de las partes, es que prima la oralidad. O sea, los sistemas acusatorios son fundamentalmente sistemas orales, donde se gana en transparencia, se gana en acelerar los procesos, la gente además sabe cómo se resuelven, las cosas se resuelven en una sala de audiencia y no en un papel que por ahí nadie lee o a nadie le interesa. Entonces se hace justicia a la vista de todos. Y además es un sistema que gana desde dos puntos de vista. Gana desde el punto de vista de la eficacia. En principio los sistemas acusatorios son más eficaces en el combate contra el delito. ¿Por qué? Porque los fiscales, al tener un sistema de designación mucho más ágil que los jueces de instrucción, que eran los que antes se encargaban de investigar, pueden formar equipos de investigación, pueden trabajar en conjunto con fiscales provinciales, pueden formar equipos de fiscales para las causas complejas. Entonces, eso hace que sea más eficaz contra el delito. Y a la vez, los sistemas ganan en garantías. ¿Por qué? Porque antes la misma persona que investigaba, que era el juez de instrucción, era la que hacía méritos sobre su propia investigación y decidía qué causa o no avanzaba hacia un juicio. Hoy en día se separan los roles, hay un fiscal que investiga y un juez que controla. Entonces, cada uno se dedica a lo que tiene que hacer, el fiscal a investigar y el juez a juzgar. Indudablemente desde el ámbito profesional ustedes lo ven inmediatamente al resultado en cuanto al proceso que llevan adelante. El justiciable, ¿dónde lo va a percibir? Obviamente que en procesos más cortos. Y usted hacía mención al tema de garantías. ¿Usted cree que el viejo sistema no le ofrecía al ciudadano las garantías necesarias? No, claramente el sistema denominado mixto, que es el sistema que estamos abandonando, era un sistema que tenía un montón de problemas relacionados con las garantías. Pero son problemas estructurales. Esto no quiere decir que los jueces sean más duros o menos duros con el combate con el delito. Era un sistema que estructuralmente tenía problemas de garantías. Como dije, el juez de instrucción era una persona que tenía que investigar y luego hacer méritos sobre su propia investigación. Esto desde cualquier punto de vista de la psicología, uno sabe que uno no tiende a ser muy duro con los actos propios. Entonces, lo ideal es separar esas funciones y hacer que una persona investigue y que otra juzgue. También, por ejemplo, el sistema mixto no tenía plazos, o los plazos eran los denominados ordenatorios, es decir, terminaban siendo un consejo a los operadores de justicia. Entonces, uno tenía procesos muy largos que repercutían tanto en el ámbito de la víctima, que tenía una enorme incertidumbre acerca de si su caso iba a avanzar o iba a quedar impune, pero también repercutía en el ámbito del imputado, porque el imputado también podía tener sobre su cabeza una espada de Damocles que podía estar ahí 5, 10, 15, 20 años. Se ha visto mucho en el tema de la política, o sea, vos en la presentación decías que nos vamos a correr un poco de la política, pero lo cierto es que esto tiene un enorme impacto político. Quizás a futuro, este código que empieza a implementarse por Salta y Jujuy, algún día llegará a la ciudad de Buenos Aires. Y cuando llegue a la ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que los jueces de instrucción de Comodoro Pi, Bonadío, Canicoba Corral, Servini de Cubría, van a perder el poder de investigar y ese poder va a pasar a los fiscales. Y ahora, ¿por qué cree justamente que ha empezado en provincias del interior y el norte es el elegido? Yo creo que fue una decisión que tiene que ver con que Salta tiene experiencia en la materia. El sistema acusatorio. La provincia implementó un sistema acusatorio en el año 2012 con bastante éxito. Es cierto que el Código Procesal Penal Federal es más moderno que el sistema salteño, es un sistema que se llama de tercera generación. La diferencia es que hay mucha más oralidad. Las decisiones, por ejemplo, sobre la prisión preventiva, las decisiones sobre si la causa pasa o no a juicio se toman en audiencias orales, que son públicas, que cualquiera puede ir a verla. Por ejemplo, si hay una audiencia sobre una prisión preventiva, cualquier persona puede entrar y ver qué argumenta el fiscal, qué argumenta la defensa y qué decide el juez. En el sistema salteño eso no es así, eso es por escrito. Pero además yo creo que
claramente esto es un inicio, el sistema dicen que va a demorar más o menos 10 años en terminar de implementarse, pero lo cierto es que hoy en día empezar por Buenos Aires es muy complejo porque hay una trama política muy espesa, que no creo que nadie hoy se quiera meter con eso, lamentablemente. A mí me parece que habría que avanzar lo más rápido posible sobre eso. Justamente para destrabar todo esto y mostrar transparencia en lo que es la justicia. Sí, claro, pero y despolitizarla, ¿o no? Hoy está todo tan complicado que sería imposible que no haya una lectura política favorable o adversa, de quitarle las investigaciones, por ejemplo, a el juez Bonadío, por ejemplo. Había gente que estaría muy contenta, gente que estaría muy enojada. No sé si están dispuestos a pagar ese costo político. Lo cierto es que hay una situación que es insostenible en Comodoro Pi, que hay causas que duran, como dijimos, 12 años, 15 años. Hay causas que están cajoneadas 5, 8 años y un día se activan, no sabe por qué. El Código Procesal Penal Federal impide eso, el nuevo código. ¿Por qué? Porque tiene plazos taxativos, el juez no puede manipular los plazos a su antojo, tiene plazos para investigar, plazos para juzgar y plazos para el recurso. El Ministerio Público Fiscal, consecuentemente con esto, hace 2 semanas ha convocado a aquellos que quieran ser parte del Ministerio Público, y en Salta había 3.000 personas inscriptas. De hecho, van a tener que nombrar fiscales y por eso entendemos que están programando todo esto para seleccionar gente. ¿Hay falta de recurso humano para poder llevar desde ya este sistema hasta tanto este andamiaje se ponga en marcha? Siempre, uno nunca puede empezar en lo óptimo. O sea, lamentablemente siempre en países como el nuestro hay restricciones presupuestarias, pero yo creo que estamos en condiciones de empezar con el sistema acusatorio y a medida que avancemos ir afinando las cuestiones de logística y personal. Claramente vamos a tener problemas los primeros tiempos porque esto es como una operación a corazón abierto. O sea, uno tiene que cambiar el sistema, pero mientras tanto el sistema sigue funcionando porque claramente la gente no va a dejar de delinquir o de dedicarse a actividades ilícitas porque la justicia decida cambiar de código. Entonces, siempre es muy problemático un proceso de implementación y siempre faltan cosas. Hay cosas que iremos descubriendo a medida que vayamos implementando el código. Pero yo creo que hoy están dadas las condiciones para que el código empiece. Tomando en cuenta además, como digo, que llegamos tarde. El primer código Pero nunca va a ser tarde para poder remediar estas situaciones que van en beneficio de la gente. Claramente que esto es histórico y muy importante, pero para tener una idea, porque también hay gente que piensa que esto es una moda o algo así, el primer proyecto de Código Penal Acusatorio es de la presidencia de Sarmiento, o sea, usted imagínense, del año 1860 y algo, y después la primera provincia que avanzó hacia un Código Acusatorio fue Tucumán y provincia de Buenos Aires en el año 92. O sea, es algo que ya tiene mucho tiempo y que hay que ir hacia eso. ¿No? Ahora, usted en lo que hace a cómo se arma todo esto del sistema acusatorio, hace puntual referencia a algunos temas en particular, y hay uno que me llama la atención que es trata de personas. ¿Cómo se puede avanzar en este sentido teniendo en cuenta que es tan difícil investigar y llegar a toda una rama de gente que delinque en este sentido para poderlo hacer oral, como usted decía, al sistema? ¿Se puede lograr, doctor? Yo creo que sí, y además, usted imagínese que en el tema de trata de personas, el Ministerio Público tiene una fiscalía especializada, que es la Procuración Especializada contra la Trata de Personas, que trabaja muy bien. Y el problema del código anterior era que, como dije, los jueces de instrucción no podían trabajar en equipo, por una cuestión legal. Es una diferencia que tiene el Ministerio Público, ¿no? Como que trabajan mancomunadamente, contrariamente a departamentos estancos que se ven, por ejemplo, en los juzgados. Claro, pero los juzgados tienen que ser departamentos estancos porque la Constitución manda que así lo sean. Por eso le digo, son diferencias notorias. Son diferencias notorias y usted imagínese que la trata de personas, que es algo que necesariamente hay que hacer intervenciones o investigaciones interjurisdiccionales, era muy complejo y muy burocrático que un juez federal le pida colaboración a un juez federal de otra provincia. Los fiscales no tienen ninguna traba burocrática, ellos pueden trabajar tranquilamente, por ejemplo, en varias jurisdicciones e incluso formar equipos y hacer convenios de traslado de información entre varias jurisdicciones. Entonces, eso posibilita una investigación mucho más completa y mucho más eficaz. Antes, como dije, era una cuestión muy burocrática y muy lenta que el juez tenía que investigar. Y claramente la oralidad va a ser fundamental. Ahora, o sea, si hay alguna cuestión delicada, por ejemplo, hay un niño, una niña involucrado,
en una audiencia, el juez puede tomar ciertos recaudos e impedir, por ejemplo, que la audiencia sea pública, en el sentido de pública para terceros. Pero aún así va a tomar una decisión a la vista tanto de la víctima como del imputado como del defensor. Doctor, ¿qué opinión personal obviamente tiene con respecto a la prisión preventiva? En Salta tenemos un caso que se está llevando adelante, que es el caso Huergo, donde el abogado defensor pidió obviamente la excarcelación de su defendido. Y también a nivel nacional vemos que, por ejemplo, José López llegó a juicio y fue condenado también con una prisión preventiva. Esta figura, ¿cómo la ve en el ámbito legal y si se debe aplicar así en todos los casos? No, claramente la prisión preventiva es una medida excepcional, así lo prevé nuestra Constitución Nacional, y más allá de las opiniones que uno pueda tener o no, es cierto que hay una ley clara que dice que toda persona debería llegar, por regla general, en libertad al juicio. Ahora, puede haber ciertos casos donde la prisión preventiva esté debidamente fundamentada. Esto es cuando hay posibilidad de que la persona se escape o cuando hay posibilidad de que entorpezca la investigación. Yo creo que en la Argentina, lamentablemente, tenemos un uso bastante discrecional y abusivo de la prisión preventiva. No digo en estos casos en específico porque la verdad que no los conozco y tendría que haber el expediente concreto. Pero lo cierto es que las estadísticas marcan que tenemos un uso bastante abusivo de la prisión preventiva y eso no es saludable. ¿Por qué? Porque además nuestro sistema está diseñado para que el juicio sea el centro de discusión en el cual se definen los grandes conflictos. O sea, uno tiene un grave conflicto y eso tiene que llevarlo a juicio. En el juicio, a la vista de todos, ese conflicto tiene que resolverse, ya sea con la imposición de una pena o ya sea absolviendo a la persona que Ahora vemos acusada. que lerda la justicia, ¿no? Pasaron 4 años de una prisión preventiva para llegar a juicio, por ejemplo, del caso José López, algo que lo tenemos reciente, y recién se dicta una condena. ¿El sistema acusatorio podría acortar este plazo para que si el imputado está en libertad rápidamente se lo juzgue? Claro, bueno, eso es una de las cuestiones que hay que corregir. Y esto es algo que se denomina una falsa antinomia. Nuestro sistema era muy ineficaz para llevar las causas a juicio. Entonces, ¿qué pasaba? La gente percibía la libertad durante el proceso como impunidad. Y era lógico que así pase. Es que así lo percibimos el común de la claro, gente, es que digamos. Si uno ve un delito que es bastante obvio y ve que al otro día esa persona está caminando tranquila por la calle y que nunca más o que en un plazo muy largo recién va a llegar al juicio, claramente uno va a interpretar la libertad durante el proceso como impunidad. Ahora, si uno ve si no hay una denuncia y uno ve que en un tiempo razonable, digamos 6 meses, digamos 9 meses, digamos 1 año, esa persona está sentada en un banquillo y se decide definitivamente si esa persona es acusada o inocente, entonces creo que la gente va a empezar a tolerar mejor que la gente llegue en libertad a los juicios. ¿Por qué? Porque no va a haber la libertad durante el proceso como impunidad, sino como ejercicio de un derecho. Pero la justicia ha hecho mucho para que la gente exija prisiones preventivas, porque claramente, como digo, si yo denuncio un hecho grave y veo que pasan 10 años y la persona a la que yo denuncié sigue estando en libertad y nunca nadie la juzgó, claramente eso va a ser percibido como impunidad. Pero si logramos acortar los plazos, yo creo que a la vez lograremos también que la gente entienda que la prisión preventiva es algo excepcional y que solo tiene que usarse en casos contados, cuando haya prueba de que la persona o se va a fugar o va a entorpecer el proceso. El Código Federal tiene herramientas para eso, acorta mucho los plazos y además prevé que la prisión preventiva tiene una regulación muy específica y que sea por un plazo muy corto y además prevé un montón de medidas sustitutivas, por ejemplo la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que la persona se presente periódicamente en un lugar, un montón de medidas alternativas para evitar la fuga o el entorpecimiento del Viniendo proceso. al ámbito provincial, ¿qué evaluación hace de la implementación del sistema acusatorio en Salta, salvando las diferencias de que carece de oralidad? Yo creo que ha sido muy positivo. El sistema acusatorio de Salta carece de oralidad en la etapa de investigación. Después, obviamente, tiene juicio oral y público y carece de oralidad en los sistemas recursivos. Pero yo creo que ha sido muy positivo. De hecho, el Ministerio Público Fiscal ha crecido muchísimo, cuenta con el Cuerpo de Investigadores Fiscales, que es el CIF, que es una institución modelo en la región, que más allá de ciertos casos puntuales, es una institución que tiene tecnología, tiene personal capacitado. De hecho, el sistema federal va a utilizar el CIF para investigar las propias causas de narcotráfico, trata de personas. Ha firmado un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la provincia. El Ministerio Público Fiscal Federal ha firmado un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la provincia. Yo creo que ha sido muy positivo. Además, la gente ya empieza a percibir que
la investigación está a cargo de los fiscales y que los jueces son realmente personas que tienen que ser imparciales, porque esto se trata de una cuestión de roles, no se trata de una cuestión de estar a favor de alguien. Si yo soy una víctima y realmente he sufrido un delito grave, por ejemplo un abuso sexual, yo tengo que tener una persona que me escuche, que me represente, y esa persona es el fiscal. Pero a la vez, si yo soy un acusado, yo quiero tener un tercero imparcial que haga justicia. Entonces se trata de roles y tengo que tener un defensor. Entonces si empezamos a tener claros los roles, que eso en el sistema mixto estaba muy mezclado, el sistema gana en calidad institucional. ¿Por qué? Porque la víctima tiene una persona que la escuche, el imputado tiene una persona que la defienda, y va a haber realmente un tercero imparcial que en el momento en el que haya que decidir si esa persona va o no presa, y si la persona denunciante siente que hay o no impunidad, pueda decidir. Yo creo que esto se complementa, me parece fundamental, con juicio por jurados, que es una discusión que me parece que hay que dar, que hay que avanzar, tanto en el sistema provincial como en el sistema federal. Creo que los jurados terminan de cerrar un círculo de legitimidad muy importante que hoy en día lamentablemente la justicia no tiene. Doctor, muchísimas gracias, más que nada por la claridad, para poder comprender quienes sabemos poco de derecho. Gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Hacemos una pausa, ya volvemos.